Ya en la tarde, el cuarteto de viajeros estaba reunido en una cafetería para cenar, debatiendo sobre uno de los sucesos más extraños por los que han tenido que lidiar. Sin embargo, en estos momentos nos enfocamos en lo que ocurre dentro del Chaquetrix. Siendo visible como las chicas se encontraban en una gran ciudad futurista, la cual era el espacio virtual que simulaba el reloj para almacenar las conciencias de las muestras alienígenas desbloqueadas, quienes conversaban entre ellas asimilando lo que acaban de pasar, siendo principalmente Kinecia quien les contaba lo sucedido a quienes fueron controladas por Kenko. Y entonces Max usó una sal extraña que las regresó a la normalidad luego de enfrentarlas. Terminó su relato la velocista sorprendiendo y confundiendo a sus hermanas por igual. Vaya, y yo que pensaba que este viaje no se podía poner más raro, pero que hayamos sido en ítems y manipuladas por el personaje de un videojuego creo que se lleva el premio por lejos. Manifestó Blaze frotándose la cabeza. Y que lo digas, Kara fue el mayor de los problemas, fue una pelea bastante difícil y te veías bastante intimidante actuando como una máquina de guerra. Continuó Kinecia mirando a la aludida, quien se veía apenada por lo dicho. Lo siento Kine, ojalá hubiese podido evitarlo. Se disculpaba la Prima lo que la Kineceleran solo desestimó el hecho haciendo un ademán con su mano. No te preocupes, no fue tu culpa, aunque ahora me doy cuenta de que darías mucho miedo si te enojas de verdad. Dijo Kinecia a lo que las demás estuvieron de acuerdo. Jeje tienes razón, que la recta y responsable Kara deje salir su lado salvaje sería alguien de temer. Bromeó Diana revolviendo el cabello de la chica. ¡Ya! No se burlen de mí. Se quejaba la peli blanca cómicamente haciendo reír a las chicas a su alrededor. Ja ja ja, solo era una bromita, no es como que se vuelva moda hacer versiones malvadas de superhéroes con tus poderes. Decía Navi con diversión. Sin embargo, Kara sintió un inexplicable escalofrío al pensar en tal tendencia. Sin mucha originalidad y sobre todo esencial. Sí, claro, no creo que eso pase alguna vez. Dijo la peli blanca con una gota en la nuca. Uy pobrecita, lo que le espera cuando sepa la tendencia que creó el Superman de Injustice. Dijo un holograma de Deadpool escondido en los alrededores. Mientras ellas mantenían esa conversación Cortana se mantenía en silencio sentada aparentemente meditando. Hasta que las marcas moradas en su cuerpo comenzaron a brillar a medida que se concentraba en emplear la energía del rayo morado que absorbió, siendo vista de reojo por Ariel, quien estuvo por preguntar qué le ocurría hasta que de un segundo a otro desapareció. Oigan, ¿qué acaba de pasar? ¿Dónde está Cortana? Preguntó en voz alta sorprendida llamando la atención del resto de chicas, quienes buscaban a la mecamorfa con la mirada. Aquí estoy. Dijo Cortana detrás de todo el grupo, quienes inmediatamente se voltearon con sorpresa y confusión en sus rostros. Cortana, ¿cómo llegaste allí? Acabas de desaparecer. Preguntó Pura con curiosidad. Jijiji, nuestra última travesía me dejó un par de recuerdos. Dijo vagamente la mecamorfa volviendo a desaparecer, reapareciendo a varios metros de distancia. Y regresando junto a ellas poco después quienes la observaban con gran interés. O sea que ahora te puedes teletransportar. Intuyó Ajax considerando distintas posibilidades ante ese nuevo descubrimiento. No del todo, estuve analizando la frecuencia de energía del rayo que nos transportó dentro de aquel juego. Efectivamente tiene la capacidad de transportar materia de un punto a otro, sin embargo, al asimilarla en mi cuerpo esta se modificó. Continuó con su explicación, confundiendo a la mayoría de sus hermanas con excepción del par de científicas que se veían más interesadas en el tema. Ya veo entonces, en circunstancias normales debimos haber acabado en algún otro punto del exterior en vez de adentrarnos en un entorno digital. Decía la quimera en un tono formal analizando la situación presentada. El hecho de que tres factores distintos siendo tú, el rayo y que éste haya viajado por el sistema eléctrico del camper tendría una probabilidad de que convergieran perfectamente es muy baja. Algún otro factor externo debió influir en tal hecho. Aportó sus conjeturas la Galván. Sin saber que dicho factor desconocido era cierto amuleto mágico con conciencia propia. Suficiente, por favor hablen en nuestro idioma cerebritos que no entendemos de qué están hablando. Decía Gen con exasperación en nombre de todas.
En pocas palabras, puedo viajar a espacios digitales y modificarlos a voluntad. En parte es por esa razón que fuimos convertidas en ítems del juego. La programación del Chaketrix se mezcló con la del juego. Concluyó con su explicación la mecamorfa. Entonces, en pocas palabras, ¿puedes hacer lo que quieras dentro de las computadoras?, preguntó esta vez Kinecia. Viendo cómo la aludida sonreía confiada. Mírenlo ustedes mismas, dijo Cortana, emitiendo un brillo cegador de todo su cuerpo vinculándose con el Chaketrix. Mientras que el resto de chicas no sabían qué estaba ocurriendo, viéndose unas más alarmadas que otras al estar flotando en la nada por varios segundos hasta que la luz se disipó, tomándoles un momento en recobrar la visibilidad, abriendo sus ojos a más no poder al ver el gran cambio en su entorno. Atrás había quedado la ciudad futurista completamente mecánica en la que habían estado viviendo, encontrándose ahora en una pequeña ciudad rodeada por montañas, junto a una abundante vegetación y varios ríos a su alrededor. Ninguna de las presentes tenía palabras para lo recién acontecido, por lo que la responsable de tal acto tomó la palabra. Contemplen nuestro nuevo hogar, jeje, dijo Cortana, y seguido de esto sus hermanas entraron en razón bombardeándola de preguntas que la abrumaban hasta que tuvo que teletransportarse para escapar. Ya suficiente, por poco me aplastan, decía viendo todas las abolladuras en su cuerpo antes de recuperar su forma normal, al ser estrujada por la multitud. Esto es sorprendente. Nunca habría imaginado que podrías hacer eso, decía emocionada Batorex antes de sobrevolar el lugar junto a Navi, Blaze y Kara para ver toda su extensión. No fue nada, también puedo añadir otros ecosistemas y modificar este lugar para mayor comodidad. Ahora diviértanse explorando, si hay algo que quieran añadir solo díganme, decía Cortana formando una sonrisa con su ojo. Cosa que todas hicieron con entusiasmo, teniendo bastante en que entretenerse hasta que Ben vuelva a invocarlas, además de informarle de este suceso. Horas más tarde la familia Tennyson se alistaban para dormir, por lo que, como ya era costumbre, el castaño presionó el anillo del Chaketrix, apareciendo a Jax tras el destello rojizo, quien se veía bastante animada al estar sonriendo mientras lo veía, cosa que llamó su atención. Hola Jax, ¿sucedió algo? Pareces haber encontrado algo sorprendente, cuestionó Ben, pues era algo inusual que sea tan expresiva, manteniéndose tranquila y formal la mayor parte del tiempo. Aunque en aquellos momentos en los que estaba trabajando en nuevos proyectos junto a Purai y Cortana era claramente evidente que se estaba contenta. Cosa que le parecía tierno a su perspectiva. Justamente eso es lo que acaba de pasar, Ben. Hay unas cuantas cosas que deben saber, respondió la quimera, captando la atención de todos los presentes, procediendo a explicar la nueva habilidad de la mecamorfa, la razón de tal adquisición y el nuevo entorno en el que vivían dentro del Chaketrix, sorprendiendo a todos por tales hechos, no imaginándose que afectaría de tal manera a Cortana, aunque el castaño suspiró de alivio al asegurarse de que no resultó ser algo perjudicial para ella ni para el reloj. Increíble, entonces ahora Cortana no solo afecta la tecnología sino también lo digital. Podría programar varios tipos de programas de computadora, entre otras cosas, decía Gwen con entusiasmo, recibiendo un asentimiento de la chica calamar y provocando que Ben sonriera pensando en las posibilidades. Prácticamente Cortana evolucionó hasta convertirse en un Digimon, y Gwen tiene razón y puede programar distintas cosas, entonces podría ser muy lucrativo, pensaba el reencarnado, considerando que ella podría ayudarle en su plan de crear y patentar distintas franquicias de su vida anterior para generar ingresos a futuro. La verdad, estoy bastante perdida en cuanto a lo que tecnología y programación se refiere, pero me alegro que algo bueno haya salido de eso y que ahora estén más cómodas dentro del reloj, aportó su opinión la maga con una leve sonrisa. Gracias, Hope. La verdad es que antiguamente el entorno en el que convivíamos era bastante apagado, por así decirlo. Cortana se hizo cargo de modificarlo a nuestro gusto. Sintió a Jax volviendo a sonreír al recordar lo animadas que estaban todas al añadir cosas para estructurar sus hogares. Ya veo, entonces por eso estabas tan animada, jeje, eso es bastante útil, dijo Max. No importa la especie, las chicas siempre estaban motivadas por acomodar las cosas a su gusto.
Si aunque las demás lo estaban mucho más, por ejemplo Ariel y Nerida estaban bastante contentas de ahora tener varios ríos por lo que nadar. Kinecia pidió un circuito de carreras, Diana un gimnasio para entrenar, etc. Se volvió un lugar bastante llamativo. Dijo la quimera vagamente. Y así pasaron conversando un rato más hasta que el sueño comenzó a hacerse presente, por lo que procedieron a acostarse, estando Ajax y Ben recostados en la cama. Este último abrazó a la chica acariciando suavemente su espalda junto a los tentáculos que conformaban su cabello. Notando cómo eran bastantes blandos, pero además sintió como Ajax se había tensado levemente ante su toque, cosa que lo hizo detenerse, viendo como las mejillas de la chica estaban levemente sonrojadas y parecía estar algo nerviosa. Por su parte ella no era muy expresiva en cuanto a muestras de afecto en general y sobre todo con el castaño, a diferencia de varias de sus hermanas, por lo que estaba nerviosa al no saber cómo actuar debidamente en esta situación. Al ser la primera vez que tenía un momento a solas con él. ¿Te molesté?, preguntó en un susurro para no despertar al resto, refiriéndose a sus caricias. Cosa que desconcertó a la chica, hasta entender a qué se refería, por lo que negó rápidamente para no darle una idea equivocada. No es eso, es solo que, no estoy familiarizada con esto. No soy tan intrépida como las demás. Explicó en el mismo tono de voz, sintiéndose apenada. Haciendo entender al castaño lo que ocurría, por lo que sujetó una de sus manos con la suya antes de hablar. No te preocupes, no tienes que actuar de otra manera que no te haga sentir a gusto, todas son lindas a su manera. Decía con una leve sonrisa, provocando que Ajax entrelazara sus dedos con los suyos, sintiéndose algo más tranquila con sus palabras. Solo relájate y disfrutemos de nuestra compañía, jeje. Concluyó el joven sonriendo levemente antes de besar su frente. De acuerdo, me gusta ese plan. Respondió la chica con una sonrisa, soltando su mano, atreviéndose a acercarse un poco más y abrazarlo. Acción que éste imitó, riendo levemente al ver cómo ella escondía su cara sonrojada contra su pecho. Permaneciendo en esa posición por varios minutos, para que se relajase. Y ella finalmente decidió dar otro paso adelante al besar su mejilla, viéndose con cariño, y antes de que Ajax volviese a apoyar su frente contra su pecho, Ben acarició la parte superior de su cabeza, viéndola a sus ojos antes de acercarse lentamente a sus labios. Hasta besarla. Sorprendiendo a la quimera, pero no quiso separarse del acto, en su lugar se dejó llevar dejando que Ben tomase el ritmo, apretando más su abrazo sobre él. Hasta que se separaron. Viéndose con cariño un momento antes de que ahora sí la chica volviera a su posición anterior, con la cara bastante roja pero con una gran sonrisa. Siendo bastante adorable y divertida para el castaño. Te amo. Dijo Ajax apenas audible, pero Ben pudo oírlo claramente. Y yo a ti, Dailin. Respondió Ben dándole otro nombre a su pareja, quien apretó más el abrazo sobre él en señal de felicidad, comenzando a dormir al igual que su pareja. Pensando en lo curioso que era su forma de ser, al considerar que técnicamente era la hija perdida de Vilgax. Pareciendo un milagro que alguien así de tierna y agradable pudiera provenir de alguien como él. Mientras que dentro del Chaquetrix, las demás chicas escuchaban atentamente la interacción de ambos, estando todas reunidas en una pradera frente a un río, viendo las estrellas y la luna en el cielo. ¡Ay, mi vida! Nuestra pequeña Ajax está creciendo. Decía Navi con una gran sonrisa divertida. Jajaja, así es, ya está saliendo de su cascarón estoico. Se reía Batorex a su lado con igual diversión. Comentarios similares decían algunas chicas por el hecho de que la quimera demostrara lo que sentía abiertamente, cosa con la que la molestarían burlonamente por un tiempo. ¡Qué tiernos! Ben pudo derretir el frío corazón de Ajax. Decía Blaze con una sonrisa soñadora, feliz por el cariño demostrado por ambos. Es verdad, Ajax no lo demuestra pero aprecia mucho a Ben, a veces le da una que otra mirada mientras entrena cuando hacemos una parada. Soltó el chisme la Galván a su lado solo para que ella y Flora a sus lados escucharan. ¡Qué lindo! Dijo la Florauna con una sonrisa tranquila. Siendo estas las otras opiniones del otro bando de chicas que se enternecían con los momentos románticos que cada una tenía en vez de ser más burlonas como el resto.
Dos facciones bastante peculiares pero que apuntaban en la misma dirección de ser felices con cada día que pasaba en ese viaje. Y Ajax en su subconsciente tenía un mal presentimiento, no queriendo regresar al Chaquetrix con el fin de evitar un momento incómodo que sabía que sería inevitable. A la mañana siguiente, luego de desayunar y que Ajax regresara al Chaquetrix para su pesar al ser víctima de las constantes burlas y comentarios de apoyo de sus hermanas que la avergonzaban. Escuchaban la radio mientras se alistaban para retomar su camino hasta que un anuncio provocara un cambio de planes. Escuchen amantes de la música, en la plaza de Chicago el día de hoy se llevará a cabo el festival que reunirá a varios de los mejores grupos, incluyendo el regreso estelar, después de 20 años de Shag Carpeting. No se lo pierdan. Dijo el presentador captando la atención de Max, quien se emocionó notablemente por el anuncio. Oh santo cielo, qué increíble noticia, chicos, tenemos que ir al festival de música, será un gran espectáculo. Dijo con entusiasmo viendo al trío de jóvenes, que se sorprendieron notablemente por el repentino cambio de actitud del hombre mayor, debiendo ser un evento bastante especial para él, por lo que viéndose entre sí un momento, asintieron sin alguna queja por el cambio de ruta. Claro abuelo, otro día podemos ir al parque turístico. Dijo Gwen. Yo no tengo problemas, será la primera vez que voy a un concierto. Dijo Ope encogiéndose de hombros. Vamos abuelo, además estamos más cerca de Chicago de todos modos. Concluyó Ben sonriendo por su estado de ánimo, teniendo un sentimiento de nostalgia en su interior. Ante la afirmación de los jóvenes, Max se apresuró a tomar asiento y comenzar a conducir. ¿Y quiénes son Shag Carpeting? ¿Son buenos? Preguntó la maga con curiosidad mientras avanzaban por la carretera. No solo son buenos, son una de las mejores bandas de la historia, cuando era más joven fui a varios de sus conciertos. Respondió Max como un fanático recordando los momentos en los que se reunía con sus amigos y disfrutaban de la función. No hace falta decir que la compañía femenina era constante en ese tipo de eventos para él, pasándolo bastante bien. Tal respuesta le sacó una gota en la nuca al par de chicas, pero sonreían por su actitud, teniendo algo de gracia por lo que Gwen buscó algunos vídeos de la banda para escuchar algunas de sus canciones. Sin embargo, generó un efecto diferente en Ben, pues este mantenía un rostro tranquilo en el exterior mientras miraba por la ventana apoyando su cabeza con una mano sobre la mesa. A pesar de que internamente comenzaba a sentir una leve tristeza, pues le recordaba la actitud que tenía su padre en cuanto a las cosas que le gustaban en su juventud, habiéndole mostrado varias canciones de sus bandas favoritas en reuniones familiares. Y sobre todo en sus viajes en auto a la escuela y en dirección a otra ciudad para visitar a sus padres, siendo una de las razones por las que le gustaban los viajes en auto, compartiendo aquellos momentos juntos constantemente. Cerró sus ojos un momento antes de suspirar, y al abrirlos pudo ver cómo en el interior de un auto un hombre junto a su hijo se reían de algo, antes de que el niño, de cabello negro y ojos verdes, similares a sus antiguas facciones, lo viese y lo saludara con la mano. Gesto que imitó casi por reflejo. Hasta que giraron por una intersección continuando su camino, ante la mirada del joven hasta que fue incapaz de seguirlos con la vista. Adiós. Pensó el reencarnado con una pequeña sonrisa melancólica. Cada día con mayor seguridad creía que no sea posible recuperar todo lo que alguna vez perdió, sintiéndose decaído hasta ver a sus compañeros, que seguían inmersos en sus planes, referentes al festival animadamente. Teniendo otras personas a las que proteger uniéndose a la conversación. Tiempo después, el grupo de viajeros llegó al estacionamiento cercano al festival, viendo cómo la gente se reunía en el descampado con emoción. Mientras caminaban veían cómo había varios puestos que vendían distintos tipos de productos referentes a la música, desde ropa, discos e instrumentos, entre otros. Siendo Max el más entusiasmado adelantándose a uno de los puestos en busca de alguna mercancía para recordar este día. El abuelo sí que está emocionado. Dijo Gwen con una sonrisa. Tienes razón, parece un niño en dulcería. Apoyó la peli blanca teniendo un leve cambio de look para evitar ser reconocida por algún policía que pueda llegar a aparecer en el evento.
teniendo recogido su cabello de una coleta baja oculta debajo de una sudadera color celeste con mangas azul oscuro que le había prestado Gwen, además de llevar puestas unas gafas de sol y una gorra negra. El trío de jóvenes seguía con su pequeña charla comentando cosas que le llamaban la atención hasta que la llegada de su abuelo la interrumpió. Bueno, muchachos, ¿qué están esperando? Llegaremos tarde, decía Max estando vestido con un chaleco marrón sobre su camisa, una banda gris en su frente y unas sandalias en sus pies, teniendo un disco de vinilo de Shag Carpeting en una mano. Cosa que descolocó al trío levemente al verlo pareciendo un hippie, aunque omitieron decir algún comentario sobre ese detalle y en su lugar lo siguieron en dirección al escenario. Notando como a unos metros a la derecha se encontraba una furgoneta del noticiero y cerca de esta un hombre de cabello castaño daba el reporte del clima, estando acompañado de una máquina denominada como Sam, que soltaba algún comentario humorístico, mientras el camarógrafo los filmaba. A lo que el hombre mayor y las chicas lo reconocieron como Vance Veteroy, un meteorólogo que veían de vez en cuando en la sección del clima del noticiero. Mientras que el castaño seguía distraído en sus pensamientos como para reconocerlo o siquiera prestarle algo de atención. Pasando de largo para no molestarlo en su trabajo. Adentrándose en el centro de la zona del festival, captaron la atención de un par de personas al reconocerlos levemente, sobre todo centrándose en el hombre mayor. Por lo que se acercaron al grupo. «Tío Max, ¿eres tú?», preguntó un hombre a un costado del aludido, por lo que curioso dirigió su vista en la dirección de la voz, sorprendiéndose a quien reconoció, siendo un hombre de cabello negro con lentes, vestido con una camiseta blanca y un chaleco marrón similar al que traía puesto, pantalones negros y zapatos cafés. «Harry. Qué sorpresa encontrarte aquí, hijo», dijo Max con una gran sonrisa al ver a su sobrino dándole un abrazo correspondido por este. Siendo vistos con curiosidad por el grupo de jóvenes, sin embargo, el castaño se encontraba sorprendido más que nada al ver al joven junto a ellos. Siendo un chico de cabello rubio con lentes, vestido con una camiseta amarilla con bordes naranjas, pantalones azules y zapatillas negras. «Clyde. ¿Pero qué está haciendo aquí?». Nunca apareció hasta varios años después en Omniverse. Pensaba sorprendido al verlo mucho más pronto de lo que esperaba. Obteniendo su respuesta por Gwen al recordar algo que su tía les había comentado el día que lo visitaron. «Oh, ya recuerdo, la tía Vera nos había dicho que el tío Harry se había mudado a Chicago por su trabajo», informó Gwen haciéndole recordar ese dato a Ben. «Cielos, Ben y Gwen, sí que han crecido mucho desde la última vez que los vi», saludó el hombre con una sonrisa acercándose al par quienes le devolvieron el saludo. «Sí, tío, ha pasado mucho tiempo, me alegra verte», dijo Gwen sonriendo levemente. «Lo mismo digo, es un gusto», saludó con algo de dudas el castaño ante la sorpresa. «Clyde, vamos, saluda. Hace tiempo que no nos hemos visto», animó a Harry a su hijo apoyando una mano sobre su hombro. «Hola primos, ¿cuánto tiempo?», saludó Clyde en un tono monótono a lo que estos igualmente lo saludaron. Hasta que Harry centró su atención en Hope. «Por cierto, tío Max, ¿quién es la jovencita?», preguntó con curiosidad. «Ella es Hope, una amiga que estoy cuidando durante el viaje que hacemos por el país», presentó Max palmeando suavemente la cabeza de la joven. «Un placer, Hope, espero que disfruten del festival», saludó amistosamente el hombre estrechando su mano. A lo que ella correspondió el gesto, curiosa por conocer a otros familiares de sus amigos. «Gracias, lo mismo digo», dijo tranquilamente. Una vez las presentaciones acabaron, Max preguntó por su esposa, curioso por si también se encontraba en el lugar. A lo que su sobrino negó. «No, María se reunió con unas amigas, así que vine con Clyde una vez que anunciaron el festival», explicó el pelinegro. «Ya veo, jeje, me recuerda a esas veces que los visitaba con Carl y Frank cuando eran niños y los llevaba a alguna feria o festival», decía Max recordando esos momentos de varios años atrás. Cuando estaba temporalmente fuera de servicio en su trabajo, siempre intentando aprovechar el máximo tiempo que le era posible para pasarlo en familia. Aunque para sus hijos seguía sin ser suficiente, muy a su pesar. «Es verdad, jeje, justo pensaba en eso al traer a Clyde, aunque al parecer unas costumbres no se pierden»,
dijo felizmente viendo a los 4 jóvenes. A lo que Max asintió comenzando a caminar junto a su sobrino hablando de anécdotas del pasado y sus gustos por la música. Ellos sí que son parecidos. Ahora Max tiene a alguien que le siga el ritmo con su fanatismo. Decía Hope recibiendo un asentimiento de los 3. Papá siempre ha tenido un gusto por las bandas de hace años por las veces que el abuelo venía de visita. Decía Clyde tranquilamente. Viendo cómo el par de acercaba al escenario junto a una multitud. Ya veo, ¿y cómo has estado este verano, Clyde? Preguntó Ben queriendo saber más de él más que nada por curiosidad. A lo que el rubio se encogió de hombros. Bien supongo, papá también está de vacaciones por lo que a veces salimos a la playa o a algún otro lugar. Aunque mayormente salgo con unos amigos al arcade. Dijo Clyde siendo algo bastante común desde su punto de vista. Aunque sus primos compartían el mismo pensamiento. Suertudo. Pensaron al unísono, siendo contados los momentos que tuvieron un día común en su totalidad desde que comenzó el verano. ¿Y qué tal ustedes? ¿Vieron algo interesante en su viaje? Preguntó el rubio, adquiriendo una gota de sudor en su nuca al ver cómo el par hizo una mueca de pesar y agotamiento. No nos creerías si te lo dijéramos. Respondió Ben en nombre de ambos, a lo que Clyde dirigió su vista en dirección a Hope para obtener una respuesta de su cambio de ánimo. A lo que ella solo se encogió de hombros con leve vergüenza al ser parte de las razones por las que han pasado por sucesos de todo menos normales. Ha sido un viaje agitado. Dijo vagamente aumentando la cantidad de gotas de sudor en la cabeza del rubio. Como digan. Dijo prefiriendo dejar el tema de lado caminando en dirección al par de hombres mayores en compañía de los demás poco después. Un tiempo después, Vance dio un suspiro de pesar, sintiéndose frustrado con solo ser otro simple empleado del noticiero, queriendo ser más reconocido por logros más destacables. Mientras que su camarógrafo se alejó del lugar para ir a buscar algo de comer y aprovechar del festival. Dejando solo a su compañero quien vio al robot a su lado seriamente por un momento antes de acercarse y remover una placa de metal de la base. Vance, ¿qué estás haciendo? Cuestionó el robot. Mientras el aludido realizaba modificaciones en algunos componentes y circuitos. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, en estos ajustes podrás volver a modificar artificialmente el clima generando una densa capa de nubes y con ellas lluvia. Y finalmente lo lograré. Obtendré el reconocimiento que soñé. Decía Vance con emoción. Teniendo un control remoto en sus manos, presionó un botón provocando que la fuente de energía del robot saliera disparada como un cohete en dirección al cielo. Permaneciendo suspendido en el aire al girar rápidamente la zona inferior de su estructura, generando una corriente de viento a la par que desprendía una capa de gas que se mezclaba con la humedad de la altura, generando un manto de nubes de tormenta cada vez más prominente. Hasta formar una llovizna para el entusiasmo de Vance, sin embargo, esa emoción duró poco al ver cómo eventualmente se formaban nubes de tormenta de las cuales se generaban rayos. Siendo el plan del robot, atrayéndolos a sí mismo, absorbiendo la gran cantidad de energía y recuperando las capacidades que tenía antaño y que había perdido antes de conocer a Vance. Reuniendo las gotas de agua generadas a su alrededor, comenzó a aumentar su masa hasta adquirir un cuerpo hecho del mencionado líquido y comenzar a descender sobre el escenario. Ante la preocupada mirada de Vance. Mientras que poco antes en la superficie la familia Tennyson junto al resto de personas se movían acorde al ritmo de la música, siendo Clyde y Hope los menos motivados al hacerlo o al no estar acostumbrados a este tipo de eventos. Pero Ben y Gwen los animaban a intentarlo, por lo que estos los imitaron con algo de dudas, aunque la peli blanca fue más destacable a la hora de moverse cuando Ben tomó su mano y compartir el ritmo, riéndose por tan acción dejándose llevar. Hasta que sintieron como la lluvia comenzó a caer repentinamente, deteniéndose al instante mientras observaban el cielo repleto de nubes. ¿Otra vez ese cambio climático que está pasando? Cuestionó la peli blanca, pensando en la causa de tal cambio que venía del fenómeno que ocurría desde hace varios días. Hasta que todos en el festival se alarmaron y sorprendieron a partes iguales, al ver cómo una gran criatura hecha de agua descendió del cielo sobre el escenario. ¿Pero qué es esa cosa?
Preguntó Clyde incrédulo de lo que veía antes de comenzar a correr junto a su padre y Max al momento en que la criatura comenzó a atacar a la multitud con unos tentáculos de agua. Por lo que apresurándose antes de que golpease a alguna persona, el trío de jóvenes se acercaron a unos puestos vacíos donde el castaño utilizó el Chaquetrix para invocar a la Megawatt. Batorex, llegó la hora heroica, dijo el castaño captando la atención de la batería, quien vio al monstruo a lo lejos asintiendo con una sonrisa, la cual se amplió al ver cómo Ben volvió a usar el reloj convirtiéndose en un megawatt, viéndose igual que el resto de la especie excepto que desprendía electricidad morada con el símbolo del Chaquetrix en el pecho. Además de ser notablemente más pequeño que su novia, apenas llegándole a la cintura y a las rodillas comparado con sus compañeras. Vamos, dijo Ben volando en una corriente eléctrica en dirección al campo abierto. Jejeje, se ve adorable siendo tan pequeñito, decía Batorex mientras lo seguía, teniendo el impulso de abrazarlo hasta estrujarlo, sacándoles una gota de sudor al par de chicas, quienes no perdieron más tiempo, sacando sus trajes desde el interior del bolso de Charmcaster que escondía bajo su sudadera. El monstruo del clima estuvo a punto de aplastar a varias personas con sus tentáculos, pero acabó golpeando únicamente el suelo debido a las corrientes eléctricas que recorrían el suelo, alejando a las personas lo máximo posible de su posición. Fijándose bien en el repentino suceso, se percató que se trataba de dos individuos alienígenas. Megawatts, dijo seriamente reconociendo la especie. Por lo que centró sus ataques en ambos, disparando chorros de agua a alta presión que destrozaban el suelo al impactar, siendo esquivados con relativa facilidad por el par. Siendo vistos por la multitud de personas con asombro, alentando al par en la lucha hasta que una gran esfera de agua fue arrojada por el monstruo en su dirección al fallar en sus objetivos. Por lo que estuvieron por correr por sus vidas hasta que un gran muro de energía rosada se materializó frente a ellos, percatándose que las responsables de haberlos salvado eran Black Cat junto a otra compañera de cabello blanco y ropas similares a las suyas, teniendo puesta una máscara negra con la zona inferior morada al igual que sus ojos, teniendo el arete que le regaló Ben, una camiseta negra ajustada bajo otra camiseta color blanco más holgada junto a un chaleco negro con varios detalles morados, junto a unos guantes sin dedos negros hasta los codos y unas pulseras moradas, encontrándose uno de los medallones de Bethel en uno de ellos, pantalones negros ajustados y zapatillas moradas. Contego. Black Cat recitó el hechizo defensivo formando el gran muro. Y poco después su compañera usó el medallón elemental para convertir toda el agua en hielo y seguido a esto en escarcha, asombrando a los civiles tras ellos, antes de correr junto a sus compañeros. Increíble, son los héroes de las noticias, dijo Harry con sorpresa mientras que Max sonrió por la acción de las jóvenes. Oigan, ¿en dónde están Ben y las chicas?, preguntó Clyde con algo de preocupación en sus palabras. Deben estar por aquí, seguro que están a salvo gracias a ellos, animó Max haciéndose el desentendido. Poco después Vance junto a su camarógrafo informaban los recientes sucesos. Estamos en vivo en el Festival de Chicago, en la cual se originó una repentina tormenta que al parecer cobró vida propia y comenzó a atacar a la gente, comenzó a decir el hombre castaño con incomodidad en su tono. Afortunadamente los ya reconocidos héroes aparecieron para enfrentarlo. Continúa lo que el camarógrafo se centró en la lucha del monstruo y los cuatro individuos. El megawatt de rayos morados lanzaba constantes descargas eléctricas alrededor de la superficie acuosa en conjunto con su compañera eléctrica, cosa que parecía aturdir y dañar al monstruo temporalmente, hasta percatarse cómo la electricidad viajaba hasta el punto morado brillante en lo que parecía ser su cabeza, lugar en el que se encontraba el robot, cosa que provocaba que se moviera más rápido y con mayor agresividad. Uy, casi me das, ay otra vez, o por poco. Se mofaba Batorex con diversión esquivando los repetidos proyectiles de agua que le disparaba a alta velocidad, hasta que en un descuido al pecar de confiada estuvo por ser alcanzada por un proyectil de agua, si no fuera por Ben quien la rodeó con sus alejándola de su trayectoria. Ten más cuidado y no te confíes, si el agua nos golpea nos hará un daño muy grave al generar electricidad constante, advirtió el megawatt verdoso con preocupación. Está bien pequeñito, perdón por eso, pero muchas gracias por salvarme.
Dijo la aludida con una sonrisa, besando sus labios dándole una leve descarga eléctrica en estos, que lo aturdió un momento. ¿No será que lo hiciste a propósito o sí? Interrogó el castaño, a lo que ella solo atinó a sonreír brillantemente. Jejeje, quizás. Dijo de forma descarada. Mientras que en el suelo Gwen y Hope seguían peleando contra el monstruo, la peli blanca seguía usando el medallón para congelar y destrozar los tentáculos, dejándolo brevemente expuesto para que Gwen lanzara potentes torrentes de maná explotando y evaporando parte del cuerpo. Esto nos tomará una eternidad, mientras siga lloviendo seguirá recuperando toda el agua perdida. Decía la peli naranja seriamente. Bloqueando un proyectil de agua con uno propio al usar el medallón psíquico para reunir agua del entorno antes de arrojarlo. Esa cosa debe ser la responsable de las tormentas repentinas y los rayos morados, mira. Dijo Ope señalando las nubes viendo cómo varios rayos de dicho color eran visibles. Tienes razón, pero si queremos destruirlo debemos evaporarlo por completo. Decía Gwen teniendo una idea, momento en el que el par de baterías vivientes se acercaban a ellas. ¿Alguna idea de cómo derrotar a ese charco gigante? Preguntó Batorex con curiosidad, a lo que Gwen asintió. Sí, supercalor, si lo atrapamos en un torbellino podemos concentrar el calor de su electricidad y del medallón elemental para evaporarlo. Explicaba la peli naranja, a lo que el trío asintió. Recuerden, la velocidad es igual a la intensidad. Añadió haciendo que el par la vieran confundidos, sacándole un suspiro de fastidio. Si giran rápido generarán más calor, tontos. Explicó haciéndoles entender a qué se refería. De inmediato. Dijeron el par al unísono volando en dirección al monstruo, mientras que en el Chaquetrix Blaze tomaba nota de tal dato. Tanto Ben como Batorex comenzaron a girar rápidamente mientras expulsaban toda la electricidad que eran capaces de generar, imitando el truco que Ben había hecho junto a Kinecia para derrotar a Hex la primera vez. Formando un brillante tornado de electricidad que se alzaba engullendo a la criatura, mientras que Hope junto a Gwen se tomaron de las manos con el medallón en medio. Disparando un potente torrente de llamas en dirección al tornado, combinándose con este y aumentando su calor. Y evaporando instantáneamente por completo el cuerpo de agua. Sin embargo, el robot, en un intento de preservación, expulsó un compuesto químico que generó una onda de aire que lo lanzó varios metros lejos de la zona del festival. Deteniendo su desplazamiento, ya no habían rastros de agua ni de nubes en el cielo, volviendo a haber un clima soleado, reuniéndose los 4 héroes en el suelo aliviados de que todo haya terminado. Bien hecho, chicos, gran trabajo. Dijo Gwen con una sonrisa. No fue nada, todo fue gracias al trabajo en equipo. Dijo Ben tranquilamente antes de ser sostenido entre los brazos de la megawatt más alta. Sí, fue genial tener algo de acción. Dijo la batería abrazando fuertemente al pequeño megawatt como si fuera un peluche. Al poco tiempo la multitud se acercó vitoreándolos con emoción, sacándoles fotos y pidiéndoles un autógrafo, momento que Batorex aprovechó para alejarse del lugar volando junto a Ben. Adiós, chicas, diviértanse. Dijo volando hasta una agrupación de árboles cercanos. Ya estando solos, la chica abrazaba posesivamente a Ben contra su pecho, al parecerle muy lindo en esa forma, mientras que este se asfixiaba pero no era capaz de liberarse de su férreo agarre, por lo que al borde del desmayo se resignó abrazando a la chica entusiasta. A lo que por fortuna ella lo soltó pudiendo recobrar el aire, desconcertado por su mayor entusiasmo a la hora ser de la misma especie. Jeje, perdón, no pude evitar abrazarte con tanta fuerza, es que eres muy adorable, tanto que podría comerte a besos. Decía Batorex con una brillante sonrisa alzándolo con sus brazos extendidos, avergonzando al pequeño. No, por favor, hija. Dijo nervioso el joven, temiendo por el hecho de que podría llegar a hacerle al ser de por sí muy atrevida. Deteniendo el entusiasmo de la chica al escuchar la forma en que la llamó. Con que ya tengo otro nombre aparte del de heroína, jeje, sí que te tomó bastante tiempo en pensar uno. Dijo la renombrada sonriendo picaronamente. Si es que quería que fuera apropiado para ti, significa trueno en japonés y creo que te queda bien. Decía tímidamente en un intento por desviar su atención y poder liberarse, cosa que no parecía ser el caso. ¡Qué ternura, me gusta mucho ese nombre! Dijo Raija sonriendo gentilmente cerrando sus ojos. ¿Entonces ya me soltarás? Preguntó con esperanzas. Nope, ven aquí, jejeje. Dijo Raija siendo consciente de lo que intentaba su novio, por lo que quiso jugar un poco con él, antes de darle varios besos en todo su rostro para luego besar sus labios. Profundizando el acto jugueteando con su lengua mientras desprendía electricidad que adquirían la forma de corazones.
Mientras que en el Chaquetrix sus hermanas se irritaban por su actitud atrevida, volviendo a tener que castigarla como la primera vez que había aparecido y se abalanzó sobre Ben. Esta vez no hay que dejarla salir de la caja de cristal. Decía Jade con dicho objeto a su lado. En el cual habían encerrado a la Megawatt luego de la pelea con Kevin como castigo. Hay que enseñarle modales para que no abuse de Ben. Dijo Kara en un tono tranquilo. Si no fuera por el hecho que había doblado una baranda de metal con una mano, parecería tomárselo con calma. Estando todas sus hermanas de acuerdo con ella por adelantarse tan atrevidamente a todas. Mientras tanto en una oficina en un lugar indeterminado un hombre había observado las noticias recientes con bastante interés, repasando los detalles de los héroes y sobre todo de la criatura de agua, antes de usar un intercomunicador. Efectuando una llamada, informándoles a sus subordinados cercanos a la ciudad de Chicago que se dirigieran al área del festival e inspeccionaran la zona. Orden que estos obedecieron antes de cortar la comunicación. Esos individuos cada vez se vuelven más relevantes en nuestra sociedad, no permitiré que anden a sus anchas por el planeta. La Tierra no necesita ser víctima de invasores de otro mundo. Decía el hombre en un tono serio, observando imágenes de determinados individuos. Poniendo en marcha sus planes contra el equipo Tennyson. De regreso en el festival el par de chicas había conseguido alejarse de la multitud, dirigiéndose a un lugar discreto para quitarse sus trajes. Regresando desde otra dirección una vez que estuvieron listas, aunque preguntándose a dónde se había llevado la Megawatt a Ben. Sintiendo algo de molestia en su interior al pensar en que podría estar tramando, logrando ver cómo Max les hacía una señal a la distancia para que se acercaran. Chicas, me alegro de que estén a salvo. Dijo Max sonriendo con alivio. ¿Dónde estaban? Preguntó su sobrino igual de aliviado. Estábamos al otro lado del descampado cuando esos sujetos eléctricos nos alejaron del monstruo. Dijo su coartada la peli blanca. ¿Y en dónde está Ben? Preguntó Clyde. Aquí estoy. Dijo el castaño acercándose al grupo, viéndose bastante agitado y cansado. Cielos, Ben, ¿qué te pasó? Parece que hubieras corrido un maratón. Preguntó Harry confundido. Algo así, no un maratón, pero sí me falta el aliento. Decía nervioso el castaño desviando la mirada levemente sonrojado. Haciendo sonreír a Max por su reacción, intuyendo que se debía a la Megawatt además de provocar que Gwen y Hope lo miraran con sospecha, igualmente que ella tuvo algo que ver. Mientras que en el interior del Chaquetrix se estaba llevando una cacería contra la Megawatt en ese momento. No volverán a encerrarme en esa caja de nuevo. Exclamaba Raija volando rápidamente por toda la ciudad siendo perseguida por Kinecia, Kara y Blaze además de ser emboscada en puntos estratégicos por el resto de sus hermanas. No escapar. Aprenderás por las malas lo que pasa al cruzar los límites con Ben. Decía Blaze seriamente rodeada por llamas carmesí. ¿Sí? Todavía no es legal, no debes sobrepasarte. Decía la velocista corriendo siguiéndole el paso. Tú tampoco, Kine. Amonestó Kara. Ah, pero te encantaría que Ben lo hiciera contigo, ¿no? Respondió Kinecia con burla sonrojando hasta las raíces a la peli blanca. Cállate. Gritó la aludida con vergüenza. Jejeje, no lo negaste. Dijo Raija riendo audiblemente. Cosa que fue mala idea pues ella aumentó la velocidad de su persecución. Sin dudas sería una tarde muy agitada para las aliens. Por fortuna en el festival nadie había salido herido y no se había dañado algo más que algunas partes del suelo lejos del escenario y los puestos por lo que seguiría la función. Así que pensando que ya todo había terminado la familia Tennyson recorrían el lugar hasta que la próxima banda esté lista para tocar. Hasta ver cómo un grupo de personas estaban reunidas frente a un puesto en el que Shag Carpeting estaban reunidos. Oh, están firmando autógrafos. ¿Quién quiere ir conmigo? Dijo Max con emoción. Vamos tío, se nos hace tarde. Apoyó a Harry con igual ánimo. Antes de correr a la fila, siendo vistos por los 4 jóvenes con curiosidad por lo bien que se llevaban. Deben haber pasado varios momentos agradables en el pasado. Es irónico que su sobrino tenga más aprecio por él que sus propios hijos. Aunque si la tía Vera era un plomero, ¿acaso él sabrá sobre los aliens? Se preguntaba el castaño, pues a diferencia de su abuelo, Vera no parecía tener rencores con su hijo. Estaba feliz por ambos, recordando un paralelismo entre ellos con él mismo y su padre antiguamente. Pero esta vez antes de que pudiera tener otro ataque de tristeza sus manos fueron sujetadas por el par de chicas. Vamos Ben, no te quedes allí parado. Y disfrutemos el resto del día. Dijo Gwen felizmente. Sí Ben, como tú dijiste hay que disfrutarlo mejor. Ahora vamos.
Dijo Hope con una sonrisa que fue contagiosa para Ben mientras ambas lo dirigían a donde estaban el resto del grupo. Jaja, claro chicas cuenten conmigo. Dijo este feliz de contar con su apoyo. Mientras tanto a las afueras del festival Vance había encontrado a Sam y lo llevó en dirección a la furgoneta del noticiero, viéndolo con seriedad. Yo te encontré y ahora te destruiré. Decía Vance con herramientas en sus manos para desmantelarlo. Espera Vance, ¿realmente estás seguro de hacer eso? Recuerda tu sueño, el reconocimiento y la fama que siempre quisiste. Si trabajamos juntos puedes obtenerlos. Decía el robot, intentando convencer al tonto que lo encontró hace unos años al escapar del cuartel de los plomeros antes de su clausura. Estos lo habían conseguido derrotar y pensaron que lo habían destruido, pero se equivocaron y sus restos quedaron tirados en la cercanía de una ciudad, manteniéndose suspendido por años hasta que Vance lo encontró, y lo convenció de que era un robot meteorológico. Casi burlándose del ingenuo hombre por creerle y emplearlo en sus reportajes del clima. Esperando por el momento en que su frustración por su carrera le haga cometer la imprudencia de usarlo para modificar parcialmente el clima, como le había comentado en algún momento mientras lo reparaba. Ese día había llegado y solo necesitaba volver a jugar con su autoestima una vez más. Eso ya quedó en el pasado, te convertiste en un monstruo, eres peligroso para los demás. Alegó Vance en negación. Eso se debió a una falla ocasionada por un rayo, con una modificación en mis circuitos eso podrá evitarse, además. ¿De verdad te conformas con solo ser una cara bonita más de las noticias? Cuando puede ser mucho más. Continuó consiguiendo lo que quería cuando el ingenuo comenzó a seguir sus instrucciones. Y posteriormente lo llevó hasta estructura metálica desde donde había sido lanzado anteriormente. Listo, ahora irás al aire. Dijo Vance presionando un botón en su control remoto. Todos en Chicago te recordarán Vance. Dijo Sam antes de salir disparado al cielo. Pero no por ser héroe. Continuó al haber ganado suficiente altura, haciendo uso de la modificación que obtuvo del hombre, que más bien era una reparación de una falla que le limitaba en sus capacidades. Mientras ascendía, había sido visto por el trío de jóvenes héroes mientras se acercaban al escenario estando por comenzar el próximo concierto, teniendo un mal presentimiento. Hola Chicago. ¿Listos para rockear? Anunció Deadpool con un micrófono, estando vestido con una peluca rubia, jeans azules y un chaleco marrón similar a Max. Recibiendo gritos eufóricos del público. Bien, denle un gran aplauso a esta gran banda, en la flauta, Pan. En la batería Santa. En el teclado Beethoven. Y en el triángulo Cosmo. Y juntos somos los hados. Presentaba el mercenario a los miembros de su banda. Oye, gracias por la invitación al concierto, hace tiempo que no teníamos la oportunidad de tocar. Agradeció Cosmo telepáticamente. No fue nada, merecían su oportunidad y Dimsdale no los merecía. Respondió Wade mentalmente. Para luego comenzar a tocar, siendo aclamados por el público. Eso no es bueno. Dijo Ben con un rostro serio al notar cómo el cielo volvía a llenarse de nubes cuando la participación de la banda había llegado a su fin. Viendo a sus compañeras quienes le asintieron alejándose del lugar para cambiarse, preparándose para lo peor. Sam absorbió la humedad de las nubes para luego aumentar su densidad y formar un nuevo cuerpo, esta vez hecho de nubes oscuras de tormenta que desprenden demasiada electricidad color morada. Comenzando a atacar a las personas en el festival. ¡Oh vamos! No podías esperar un poco más. Reclamaba Deadpool a la nube de tormentas. Siendo impactado por un rayo que lo dejó hecho cenizas y las personas entraron en pánico, comenzando a correr en distintas direcciones. Ay, creo que no. Decía Cosmo usando su varita para teletransportar a su banda a otro lugar. Mientras que los civiles fueron puestos a salvo gracias a dos borrones color azul y negro que se desplazaban a alta velocidad. Siendo Ben y Kinecia quienes se mantenían alerta esperando el próximo rayo para evitar alguna tragedia. Sea lo que sea esa cosa hay que destruir su núcleo, o no dejará de volver con otro cuerpo. Dijo Ben cargando a un hombre dejándolo junto al resto de personas que había salvado. Entendido, debemos alcanzarlo. Dijo Kinecia rescatando a una señora mayor de un rayo y dejándola junto a Ben. Recibiendo los agradecimientos de las personas salvadas antes de ver cómo la nube oscura se acercaba a un grupo en el que se encontraba su familia. A lo que Gwen los protegían formando barreras defensivas, hasta que Sam concentró una gran cantidad de energía, disparando un potente rayo que más bien parecía un láser de plasma en dirección a Gwen, quien formó un denso escudo defensivo. Aguantando el ataque incesante hasta que se generó una explosión junto a una gran nube de humo, rompiéndose su escudo y cayendo cerca de su familia.
Para su fortuna había logrado evitar que la multitud se viera afectada. Lo malo era que su máscara se había caído de su rostro, quedando expuesto ante la incrédula mirada de Clyde y su padre. Gwen. Tú eres. Decía el rubio sorprendido hasta ser interrumpido. Luego les explicaremos todo. Por el momento guarden esto en secreto. Dijo Max apresuradamente, entregándole su máscara a la joven. A lo que tanto padre como hijo se quedaron en silencio, teniendo que sentir a la petición del hombre mayor, aunque Clyde veía con sorpresa y admiración a Gwen, quien se alejaba antes de que la nube de humo de la explosión se disipara, pasando el momento desapercibido para el resto de personas de la multitud. Mientras tanto Hope había estado ayudando a personas aleatorias en el lugar hasta percatándose cómo la nube viviente era capaz de hablar y le respondía a un hombre de cabello castaño, que parecía frustrado mientras presionaba botones en un control remoto, hasta comenzar a correr en dirección a su furgoneta con el fin de perseguir a Sam, quien se dirigía a la ciudad, viéndolo con sospecha, considerándolo el responsable de estos ataques en el festival y de los conflictos anteriores que involucraban los rayos morados. Decidiendo dirigirse con el resto de su grupo para seguir a la nube y al hombre para obtener respuestas. Mientras que el par de velocistas se habían adelantado en la persecución por la ciudad. Mientras que Max había presionado un botón en el llavero del camper, que envió una señal a dicho vehículo, provocando que se activara el piloto automático, comenzando a acercarse a su posición, para sorpresa de sus sobrinos. Indicándoles que subieran. Cosa que hicieron con leves dudas antes de conducir por la zona recogiendo a Gwen y a Hope. Esta última se sorprendió al ver al par, pero su amiga se encargó de responder a sus dudas. Alcanzaron a verme sin la máscara, hasta aquí llegó el secretismo con ellos Hope, tranquila. Decía Gwen con resignación. Primer día que me disfrazo de héroe y ya descubren mi identidad. Bufó con fingida frustración, quitándose la máscara. Entonces Ben debe ser Purple Gummy, pero ¿dónde está? Ay. De verdad tienen mucho que explicar. Decía Clyde con confusión pero con entusiasmo. Estaría mintiendo si dijera que esto no era lo más emocionante que le había pasado en el verano hasta ahora y solo quería ver qué más estaría por ocurrir. Mientras tanto en la ciudad, aparte de Vance, los velocistas y el grupo del camper había una cuarta facción que perseguía a la nube viviente. Un automóvil color negro se encontraba avanzando por las calles de la ciudad a una distancia prudente, mientras los pasajeros en su interior vigilaban la situación y al par de quienes eran que perseguían a la nube. Esperando el momento indicado para actuar. El mencionado par de Kineceleran corrían por las calles, esquivando los rayos que caían en su dirección, además de salvar a algunos civiles en las calles. ¿Alguna idea de cómo detenerlo? Preguntó Ben considerando las opciones para aislar al robot de la capa de nubes. No estando muy seguro de invocar a otra chica como la hija para no perder de vista al robot y poder brindar apoyo en caso de ser necesario. Para tu fortuna, Ben y soy una experta cazadora de tormentas eléctricas. Tenemos que encontrar un material aislante para contenerlo y desviar la electricidad con un vórtice de viento. Explicaba su plan recordando lo que ella junto a sus hermanas tuvieron que hacer para capturar a la megawatt fugitiva. Desconcentrando a su compañero, preguntándose a qué se estaba refiriendo y cómo sabía qué hacer exactamente, pero prefirió guardárselo. De acuerdo, he visto varios camiones repletos de sal que esparcen por las calles de la ciudad, podemos usarlos para contenerlo. Informaba Ben, a lo que Kinecía estuvo de acuerdo. Bien, y podemos lanzarlo a uno de ellos y volvemos a girar juntos como la vez que derrotamos al mago loco. Respondió sonriendo al recordar ese momento. Ya con un plan establecido, el par aceleró corriendo por las vías de un metro, viendo cómo la tormenta se aproximaba a un estadio repleto de personas cerca de un parque. El pronóstico del tiempo indica que se avecina una inminente destrucción. Decía Sam, listo para llevar a cabo su propósito como arma creada por el Inspector 12. Por lo que continuaron con su trayecto. Sus perseguidores corrieron por la pared de un gran edificio hasta llegar a la cima, preparándose para el próximo paso. ¿Lista?, preguntó Ben, extendiendo una de sus manos. Siempre, respondió Kinecía sujetando su mano antes de saltar dentro de las nubes. Estando en el aire, la pareja se sujetó de ambas manos mientras comenzaban a girar sobre su eje a gran velocidad, formando un tornado que absorbió las nubes y los rayos, atrayendo al robot a su posición. Recibiendo una patada combinada de la pareja, disparándolo directamente contra uno de los camiones de sal. Esto no puede ser posible, decía Sam mientras desprendía chispas de electricidad morada antes de desactivarse.
mientras que en las alturas la pareja de velocistas dejó de girar sonriendo un momento por su victoria antes de comenzar a caer en dirección al parque. A lo que instintivamente Ben abrazó con fuerza a Kinecia contra su pecho mientras giraba quedando bajo ella para recibir la mayor parte del impacto. Cayendo en medio del lago del parque, emergiendo a la superficie luego de unos segundos. ¿Estás bien?, preguntó Ben removiendo su visor al igual que Kinecia. Si no te preocupes, respondió Kinecia teniendo sus manos alrededor de su cuello, viéndolo con una sonrisa por el acto protector que había hecho por ella. Procediendo a besar sus labios como agradecimiento, siendo correspondido gustosamente por su novio hasta separarse por las faltas de aire. Debemos volver con los demás, dijo el joven. ¿Por qué la prisa? ¿No quieres nadar un ratito? Ellos pueden encargarse del resto, decía pícaramente la velocista, besando sus labios nuevamente, rodeando su cintura con su cola. Acabando con la resistencia del sonrojado Kineceleran. Bien. Pero solo un minuto, dijo sujetando a la chica por sus anchos muslos, para el gusto de ella quien sonrió disfrutando del momento. No se quedaría por detrás del resto de sus hermanas, por lo que aprovecharía el bug. Mientras tanto en la ciudad Vance había detenido su furgoneta buscando al robot por la zona en la que lo había visto caer para destruirlo. Pero para su angustia no se encontraba en ninguna parte. ¿Dónde? ¿Dónde está Sam? Esto fue un error, debo destruirlo antes de que sea demasiado tarde, decía el hombre preocupado, antes de ser repentinamente sujetado desde su cintura junto a sus brazos por un látigo de energía rosado y ser jalado hacia atrás, cayendo al suelo frente al par de heroínas que lo veían seriamente. Tienes muchas cosas por explicarnos, dijo la peli blanca mientras que su compañero lo mantenía sometido de rodillas en el suelo. Mientras que Max, Harry y Clyde permanecían a unos metros cerca del camper viendo la situación. Era una fortuna que se encontraran en una calle despejada para que nadie interrumpiera. Esperen, esto es un malentendido, yo no hice nada, fue Sam, decía el hombre alarmado. Cosa que no convenció al par. No te hagas el inocente, vi cómo hablabas con el robot e intentabas controlarlo con un control remoto. ¿Tienes idea de a cuántas personas pusiste en peligro? Reprendía la peli blanca molesta, provocando que el hombre bajara la mirada con pesar, aceptando que era igual de responsable por ser tan ingenuo en dejarse convencer por el robot. Además de usar tu robot para controlar el clima en distintas zonas del país. ¿Qué planeabas exactamente al teletransportar a los fenómenos del circo con esos rayos morados? ¿Y qué tienes que ver con el lobo en el desierto en Nuevo México? Interrogaba Gwen en el mismo tono serio de su amiga. Cosa que llamó la atención del hombre, estando visiblemente confundido. No tengo ni la menor idea de lo que están hablando, siempre he estado aquí en Chicago, decía Vance a la defensiva. ¿Sabes qué? Yo te creo. Pero mi reloj no, decía Gwen sacando de uno de sus bolsillos el reloj hipnótico. Presionando el botón, hipnotizando a Vance dándole la orden de que respondiera todas sus preguntas. Momento en el cual los velocistas regresaron junto a ellos, repitiendo sus preguntas anteriores, obteniendo respuestas negativas para su sorpresa, pues creían que solo intentaba encubrirse. No conozco a ninguna de las personas de las que hablan, tampoco he estado en otros lugares aparte de Chicago recientemente y no sabía que Sam era tan peligroso, solo había demostrado apenas ser capaz de crear unas pocas nubes de lluvia. Respondió una a una las preguntas con total honestidad debido al control en el que se encontraba. Pero si este tipo no tiene nada que ver con los rayos morados y lo ocurrido en Nuevo México, ¿entonces quién? Preguntó Ope desconcertada. Mientras que Ben se mantuvo en silencio, ya entendiendo la situación sabiendo lo que se avecinaba, cosa que lo angustiaba. Procediendo a revisar el camión de sal en el que había caído el robot, para asegurarse de que esté destruido, siendo el último cabo suelto de este día, pero para su horror. No estaba. Señor, el objetivo ha sido asegurado con éxito, vamos en camino de regreso a la base, dijo uno de los hombres en el vehículo negro por un intercomunicador, tendiendo resguardado a Sam en un contenedor hermético en el maletero del vehículo, mientras se alejaban de la ciudad. Buen trabajo. Nos vemos en la base, dijo su jefe del otro lado de la línea antes de cortar la comunicación. Tiempo después el grupo continuó con el interrogatorio, averiguando cómo fue que Vance obtuvo a Sam, pero no mayores datos de relevancia, y después de debatir qué hacer con el hombre. Pues no tenía malas intenciones, sino que se dejó manipular por la oportunidad de conseguir algo más de reconocimiento, por lo que simplemente mediante la hipnosis, hicieron que olvidara todos los recuerdos que involucraban al robot y lo dejaron dormido dentro de su furgoneta.
Ellos mismos tenían que aclarar unas cosas con sus dos acompañantes, por lo que Ben regresó a la normalidad en un callejón a la par que Kinecía desaparecía. Antes de retirarse en el lugar, contándole a rasgos generales sus vivencias, la existencia de los aliens y que tanto Max como Vera habían sido plomeros en su juventud. Fugazmente había surgido la posibilidad de borrarles la memoria al par con el reloj, pero fue descartado, no harían eso con su familia, además de que Harry merecía respuestas de su pasado. Y eso en general es todo. Sé que es mucho para asimilar, pero es la verdad, lamento que hayamos tenido que ocultártelo cuando eras más joven, pero era mejor que vivieras una vida tranquila. Vera nunca tuvo malas intenciones contigo. Decía Max en un tono paternal a su sobrino, viendo cómo la sorpresa y la profunda reflexión abundaban su mente. Similar a Clyde, quien estaba muy sorprendido en el buen sentido, emocionado por que sus primos sean superhéroes, pero se mantuvo en silencio por un momento, siendo algo bastante personal para su padre. Tienes razón, abuelo, es mucho por asimilar, me molesta un poco que no me lo hayan dicho antes, pero solo por el hecho de que si algo le hubiera pasado a mamá yo no sabría qué hacer con su pérdida en esos años. Dijo Harry en un tono serio, al pensar en qué hubiera pasado si su madre pereciera en alguna misión. Mientras él permanecía en la ignorancia. Este trabajo conlleva muchos riesgos, pero Vera siempre pensaba en ti y gracias a eso se esforzaba más que cualquiera para salir de cualquier peligro, para hacer del planeta un lugar seguro, y más importante volver a estar contigo. Decía Max apoyando una mano en su hombro. Recordando cómo en las misiones que habían tenido juntos, él era la razón de la fortaleza de su hermana para salir adelante, con la esperanza de volver a verlo. Lo sé, recuerdo que cuando volvía de sus largos viajes de trabajo, siempre te alegraba al verme y me mimaba demasiado como si fuera la última vez que nos veríamos. Ahora eso tiene más sentido. Decía Harry con una sonrisa llena de pesar. Había gran tensión en el interior del camper, Max temía por el hecho de que esto genere un distanciamiento entre Harry con su madre, como había ocurrido con él mismo con sus hijos durante bastante tiempo. Dando un gran suspiro, Harry se quitó sus lentes, frotándose los ojos antes de volver a tomar la palabra. Pero también entiendo que estaba cumpliendo una labor importante, no puedo enojarme con ella. Papá siempre decía lo mismo que tú, tío. Gracias por decirme la verdad. Dijo el hombre con madurez, sonriendo sinceramente, sorprendiendo y aliviando los temores de Max y en menor medida de Ben, pues su reacción era mucho mejor de lo que esperaba a comparación de Carl y Frank. Definitivamente ese par podría aprender varias cosas de él. Gracias a ti, realmente me preocupaba que no te tomaras la noticia muy bien. Pero creo que deberías ir a visitar a Vera en algún momento para hablar correctamente del tema. Dijo Max con una sonrisa, sintiendo cómo se quitaba un gran peso de encima. Sí, eso haremos, ha pasado un tiempo desde que nos reunimos. Tenemos mucho de qué hablar. Dijo Harry rodeando los hombros de su hijo con un brazo, el cual asintió de acuerdo con el plan, alegrando a todos por su respuesta, disipando la tensión en el ambiente. El reencarnado se encontraba especialmente animado. Tal parece que algunas cosas se mantienen igual, no importa la realidad. Pensó viendo a Clyde. Recordando cómo en la línea original había decidido volverse un plomero y parece que volvería a elegir ese camino si su cambio de actitud más animado, preguntándole a Max varias cosas relacionadas a sus días de plomero junto a su hermana. Aunque aún tenía esa espina en su conciencia, al preguntarse qué había ocurrido con el robot, fue sacado de sus pensamientos por un anuncio en la radio del camper. Debido a la demanda popular y a que nuestros héroes de la música protegieron el Festival de Chicago del mal tiempo. El concierto de Shag Carpeting se llevará a cabo. A rockear, amigos. Dijo el presentador con entusiasmo, alegrando al par de hombres mayores, quienes asintieron entre sí coincidiendo con sus pensamientos. Andando, muchachos, la función aún no ha terminado. Dijeron a la par mientras se dirigían al lugar del concierto, haciendo reír a los jóvenes por su comportamiento. Y en los inicios del atardecer nuevamente frente al escenario junto a una gran multitud de personas. Muy bien, gente, esta canción es en honor a los héroes del espacio, hagamos que sus esfuerzos no sean en vano y a gozar. Dijo uno de los miembros de la banda antes de comenzar a tocar para el emocionado público. La familia Tennyson disfrutaba de la banda de hombres mayores, que a pesar de los años no perdían su talento para la música. Para la emoción de sus fanáticos. Animados por el tributos que les dedicaron.